Bienvenidos a De Cero a Héroe, el podcast en donde los soñadores despiertan y se convierten en protagonistas de su propia historia. Soy Jesús Salazar, mentor de negocios y autor del libro De Soñador a Héroe. Y en este espacio te enseño cómo transformar tus ideas en un negocio rentable, aunque no sepas por dónde empezar. Esta semana te voy a contar los 5 pasos para lanzar cualquier cosa sin que sepas por dónde empezar. Estos 5 pasos los puedes aplicar a cualquier cosa que vayas a decidir en tu vida, cosas que vayas a hacer, sea emprendimiento, sea no. Y te lo voy a contar utilizando parte de mi historia. Cuando yo tenía como 14 o 15 años, ya yo sabía qué era lo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar ingeniería eléctrica en la Simón Bolívar. Esa es una universidad en Caracas, Venezuela. Y yo tenía bien claro, tenía como 10 años, yo decidí que quería ser ingeniero eléctrico. A mí me fascinaba todo el mundo de la electricidad, yo era de los que desarmaba equipos, yo era de los que le regalaban un radio, un reproductor, un Walkman, un carrito, lo que sea, yo lo desarmaba. Yo agarraba el carrito, lo desarmaba para ver cómo funcionaba. Y era tan curioso que entendía cómo lograba entender cómo funcionaba el mecanismo, lo desarmaba. Y desde chiquito se me metió la chispa de, bueno, yo quiero estudiar ingeniería eléctrica, y nada, eso me fue acompañando. Yo entré a la secundaria ya yo sabiendo más o menos que quería estudiar, ¿no? Si quería ser ingeniero. Y yo tenía un primo que él estudiaba en la Universidad Simón Bolívar. Yo tenía, mi papá y mi mamá siempre me dijeron que la Universidad Simón Bolívar era una de las mejores. Y bueno, a mí se me metió en la cabeza, me determiné cuando tenía como 13, 14 años que yo quería estudiar ahí. Cuando llego a mis 15 años más o menos, que uno empieza a prepararse para presentar los exámenes de admisión para la universidad, que es la forma como en Venezuela uno entra a las universidades, o entraba, no tengo ni idea de cómo funciona ahorita, pero en ese momento entraba a partir de entrada de exámenes de admisión. Yo me comienzo a preparar y empiezo a conocer más o menos cómo funciona este tema de las pruebas de admisión, bueno, y empiezo a buscar las opciones, empiezo a visitar universidades, empiezo a inscribirme para las pruebas. Me inscribí en la prueba de admisión de la Universidad Central de Venezuela y me inscribí en la prueba de admisión de la Universidad Central, de la Universidad Simón Bolívar. Presento la prueba de los dos exámenes, me presento la prueba de admisión de las dos universidades y me no, en este momento no recuerdo cuál fue la primera que presenté, pero lo cierto es que presento la prueba y quedé con esa duda como que, bueno, si quedé, si no quedé. Yo ya había visualizado, ya yo tenía mi visión, yo sí sabía que yo por ahí iban las cosas, por ahí iban los tiros. Y presento en la Universidad Simón Bolívar y yo tenía un primo que trabajaba ahí, y él me dijo, mira, no quedaste en la universidad, yo revisé tu nombre, tu apellido y no estás. Y yo, que bueno, será la próxima vez. Ya para ese entonces ya había salido como para entrar en la Universidad Central y dije, bueno, ya salí en la Central, pero dije, ¿sabes qué? Yo soñé con esto, yo lo visualicé, yo estoy seguro que yo quedé y esperé, porque en ese momento los resultados no llegaban por internet, porque no había, no llegaban por redes sociales, porque no había, sino por periódico. Y yo, el domingo que dijeron que salía, yo fui, compré mi periódico y cuando leo la lista de todos los estudiantes que habían ingresado, ahí estaba mi nombre, Jesús Enrique Salazar Barrera. Y dije, wow, sí quedé, con mi cédula de identidad y todo, no había duda que era yo. Y yo dije, wow, esto lo soñé, esto lo visualicé. Eso es uno de los momentos que yo más me acuerdo hoy en día porque yo fui, compré mi periódico, lo vi, lo leí y yo dije, no, esto es para mí, esto fue para mí. Este, y, y saben, eso fue en esas cosas donde yo empecé y ahora que reflexiono, esas son unas cosas que yo considero que es lo más importante. Y es el paso uno, que cuando tú tienes algo, cuando tú quieres lograr en algo, no sueñes en pequeño, sueñes en grande. Yo soñé desde pequeño en estudiar ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. Yo no era el estudiante más brillante del salón, yo no era el que todos apostaban por él, más de uno me decía, bueno, tú vas a terminar estudiando en otro lado, en fin, ¿sabes? O sea, mucha gente que no creía que lo yo iba a hacer. La realidad es que de mi secundaria fui uno de los pocos estudiantes, y estamos hablando de 150 estudiantes, fui uno de los pocos que quedó en las dos universidades. Creo que fuimos tres que quedamos en las dos universidades. En la Simón Bolívar creo que entramos como 10. Yo fui uno de ellos. Entonces, es el primer paso. El primer paso es estar determinado, soñar en grande, soñar, visualizarlo, que nada te impida lograr ese sueño, que nadie te lo saca, que nadie te diga que no. O sea, es importante soñar muy, muy, muy en grande.
Entonces, el primer paso. Una vez que yo me gradué, yo empecé a buscar trabajo. Una vez que yo entré a la universidad, bueno, me gradué y hice las cosas. Mientras yo estaba en la universidad, siempre tuve no sé, debe ser como uno las exponen a muchas empresas. A mí se me metió en la cabeza que yo quería trabajar en una empresa multinacional. Yo no me quería quedar en Venezuela, yo quería aprender de negocios multinacionales, de hacer lo que yo fuera. Y empecé a aplicar a ciertas cosas. Primero trabajé en PDVSA, hice una pasantía en PDVSA, que era la empresa más grande en aquel momento de Venezuela. Y después hubo un golpe de Estado y bueno, resulta que no quedé, o sea, que las opciones en PDVSA se limitaron, era la empresa más grande. Pero siempre tuve la chispa, yo quiero una empresa transnacional, quiero una empresa transnacional. Total que me gradué y empiezo a trabajar en una consultora muy pequeña y hay un amigo que recuerdo muy claro que me dijo, si tú quieres trabajar en una empresa pequeña, que sea la tuya. Y eso fue así como que la chispa que dijo, sí, tiene razón, si yo estoy trabajando en esta consultora, ¿por qué no busco en algo más grande? La ventaja es que las consultoras pequeñas tienen, ¿cómo se llama? La que yo, por lo menos la que yo trabajaba, viajaba mucho a nivel nacional, viajaba entre petroleras, entre empresas petroleras, empresas de distribución eléctrica, de redes y todo este tipo de cosas en subestaciones. Y viajaba mucho. Y recuerdo que estaba en uno de esos viajes, estaba yo en Maturín, en Venezuela, y varios de mis amigos, yo, habíamos sido compañeros y muy amigos desde la universidad, decimos, ¿por qué no, ya que estamos aquí, tenemos 2 semanas, ¿por qué no salimos a entregar currículum, a tocar puertas, literal, a entrar a todas las empresas que había ahí en el sector y fuimos a Halliburton, a cualquier empresa que estaba en la localidad, dejamos un currículum a la antigua, no había LinkedIn tampoco. Este, Estamos hablando de 2004, creo yo. Empezamos a repartir currículum por todos lados. Y bueno, recuerdan que les había dicho que yo quería trabajar en una transnacional y ese es probablemente el segundo paso, trazar una ruta, buscar la manera de llegar a ese objetivo que tú quieres lograr. O sea, tú llegaste, yo tenía la meta de trabajar en una transnacional, esa era mi visión en ese entonces. Y yo me tracé la ruta, bueno, ¿cómo voy a trabajar en una empresa transnacional? Bueno, tocando puertas, tengo que ver cómo yo llego a ese objetivo. No era que me iba a caer de la nada, no era que me iba a caer de repente me iban a llamar, hola Jesús, mira, te estamos llamando de la empresa X. Tal que yo tracé mi ruta y estando en Maturín metí papeles en la empresa, en Guardian de Venezuela, que es la empresa o la sucursal de la casa matriz donde trabajo hoy. Y, eh, y nada, a mí creo que metí los papeles como en febrero, o no me acuerdo en realidad, que me fue. Lo cierto es que estando yo ya de regreso en mi ciudad, en Caracas, me llama y me dice, mira Jesús, te queremos poner una entrevista. Y yo, wow, esta es la empresa de vidrio, quiero ir para allá. Fui a Turín, investigué qué era la empresa, me di cuenta que era una transnacional bien grande. Y bueno, fui, me llamaron, fui a la entrevista y total que meses después quedé. O sea, aquí el cuento es que me propuse, me visualicé también que iba a trabajar en una multinacional y me llamaron, metí currículum, hice lo que tenía que hacer. Dios dice siempre, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, yo puse mi granito de arena para poder lograr eso que quería lograr, que en ese momento era trabajar en una transnacional y bueno, lo logré. Al día de hoy llevo 20 años trabajando en la misma multinacional y es eso. El segundo paso, el primer paso te dije, sueña en grande. El segundo paso, traza una ruta para lograr ese sueño grande. Resulta que después que empiezo a trabajar en la multinacional, me di cuenta que sí, tiene sucursales o tiene locaciones en muchos países. Y yo, bueno, dije, bueno, si estoy trabajando en una transnacional, ¿qué puedo hacer para empezar a viajar, para empezar a conocer el mundo? Yo estaba soltero, no estaba casado. Yo decía, bueno, o sea, tengo que empezar a conocer ciudades, tengo que empezar a conocer cosas, tengo que hacer que valga la pena para mí o para mi carrera, ¿sabes? Trabajar en una multinacional. O sea, más allá de la seguridad, más allá de de las bondades que brinda una corporación como esta, la idea de trascender fronteras y explorar lo que estaba más afuera o allá afuera, era una de las cosas que más me motivaba. Y en ese momento me di cuenta que
tenía que ver cómo también, o sea, volví al paso 2, cuál era mi ruta que trazaba. Pero, como, al ser ingeniero electricista, que es una carrera que hay en todas partes del mundo, y yo trabajaba en el departamento de mantenimiento, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Eso, realmente la gente de mantenimiento no viaja tanto, porque básicamente el mantenimiento es lo mismo aquí y allá, no hay nada que tú puedas exportar. Y yo me puse a pensar, tienen razón, yo realmente de mantenimiento no era, o sea, la parte de mantenimiento de una empresa es probablemente la menos exportable, pero este, esa negativa no dejó que me paralizara. Y yo empecé a buscar, bueno, ajá, no, probablemente el mantenimiento no era más exportable, pero me puse a ver, me puse a averiguar, y a los 2 años de yo haber comenzado, viene mi jefe y me dice, mira, tú de los que trabajan aquí en el departamento, hay un proyecto a nivel global que están desarrollando un sistema, no sé qué, y tú eres el que habla inglés. Y yo, ok, cuéntame más. Y me contó más. Resulta que estaban desarrollando este sistema y que mi primer viaje era a Hungría. O sea, realmente yo entré en 2005, en 2007 ya estaba viajando, me monté en un avión de Lufthansa, llegué a Hungría a trabajar en este proyecto y a los meses ya estaba en Estados Unidos. O sea, no dejé que me dijeran que no, busqué los medios. Realmente había digamos, una de esas virtudes y habilidades que yo he desarrollado de pequeño. Bueno, yo era uno de los que hablaba inglés del departamento y además era muy bueno con los sistemas. Entonces, nunca dejes que te digan que no, ese es el paso 3. Te dicen que no, siempre hay una puerta de entrada para algo. Al día de hoy, yo soy el más internacional de Guardian de Venezuela. Yo trabajo ahorita en la corporación y yo, de las personas que trabajan en Guardian de Venezuela, soy probablemente uno de los pocos que ha viajado en los 4 continentes, que ha visitado 15 plantas a nivel mundial. O sea, yo no dejé que nadie me dijera que no. Yo logré mi objetivo, yo me puse esa meta, yo tracé mi ruta, nadie me dijera que no. Entonces, es una de esas invitaciones. Tú quieres lograr cualquier cosa, usa estos 3 plazos para empezar. Ponte un objetivo ambicioso, que tú digas, wow, que te mueva, que te haga sentir incómodo. Segunda parte, trazo tú una ruta. Y la tercera, va a haber mucha gente a tu alrededor que te va a decir que no, que va a ser detractores, y tú no pienses en eso. Simplemente traza tu ruta, haz tu meta y no, si quieres contar al mundo, cuéntalo. Y si no quieres contarle al mundo, no lo cuentes, pero tú determínate y no dejes que nadie te diga que no. Pasaron los años y antes de seguir aquí, hago un paréntesis. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, que con toda la semana, ya tengo 18 episodios grabados de la versión anterior de este podcast, y ahorita ya con son 2 episodios y van a venir más episodios en donde voy a contar mi historia, así como esta, de donde voy a contar la historia de cómo pasaron de cero a héroe, de otros empresarios y otros emprendedores que, como yo, decidieron lanzarse al emprendimiento cuando ya tenían una carrera, cuando ya tenían algo, y hoy en día lo están triunfando. Entonces, suscríbete al canal, y si me estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts o en Amazon, en donde sea, también suscríbete para que no te pierdas ninguno de los episodios de este podcast. Paso 4. Cuando ya yo era multinacional y ya yo tenía una carrera y ya yo había viajado por todas partes del mundo, y ya yo pasé de ser empleado en Venezuela, yo viví en México y ahora vivo en Estados Unidos, todo con la misma empresa. Llegó un momento que yo llegué como que al tope. O sea, dije, bueno, ya era gerente corporativo, dirigí un equipo global, un proyecto global, había como que tocado todas las cosas. Y mis hijas nacen y yo como que me canso, digo, mis hijas acaban de nacer, mi hijo Jeremías, yo me la pasé viajando todo este tiempo, ya como que es tiempo de como que dar parada a todos estos viajes. Qué bueno que mientras estuve soltero y después que me casé y después que nació Jeremías, viajé por todos lados, tengo amigos por todos lados del mundo. O sea, llegó como que me cansé y dije, mira, yo me perdí muchos años de Jeremías, no quiero perderme muchos años de las bebés. O sea, yo quiero realmente estar con ella, estar más presente. Y decidí que no quería viajar más. ¿Cómo? No iba a viajar más. Mira, en ese momento no lo sabía, pero yo decidí, esa fue mi decisión. Yo decidí que eso es lo que iba a hacer. Y en el camino me encontré con el camino del emprendimiento. Y yo era, si dejo de viajar más, yo quiero estar más presente, ¿por qué no construyo algo mío?
¿Por qué no construyo algo para mí, algo con todo esto que sé? Debe haber la manera de que yo pueda ayudar a alguien con esto que sé. O sea, a alguien le debe beneficiar mi trayectoria. En ese momento no sabía nada, simplemente lo decidí, que iba a emprender, que ya no quería viajar, que yo quería hacer algo distinto y lo decidí sin pensar mucho y ese es el paso 4. Decidir, tomar decisión aunque no esté todo seguro. Dicen que los grandes líderes deciden rápido y ajustan lento, este, y los líderes que no son tan, que no son tan grandes se tardan mucho tiempo decidiendo y ajustan muy rápido. Entonces, y esa es la invitación. O sea, si tú vas a hacer algo, no te tomes tanto tiempo en pensarlo. Tú vas a lanzar una clase, lanza. Tú vas a lanzar un negocio, lánzalo. Tú vas a hacer, decide rápido, aunque no esté todo seguro, que no tengas tanta certeza. Simplemente actúa. Porque realmente las personas que tienen éxito no la planean. O sea, y nos podemos poner aquí, no voy a entrar en ese detalle, pero cuando tú vas a lanzar algo no hay que estar tan seguro, porque realmente la seguridad y la confianza nunca llega hasta que no das el primer paso. Entonces, lánzate, decide, y ese es el cuarto paso. Decide sin estar seguro todavía de todo lo que va a pasar. Entonces, paso 1, sueña en grande. Paso 2, eh, traza una ruta. Paso 3, no dejes que te digan que no. Paso 4, decide rápido. Como decía ahorita, decide rápido y ajusta lento. Pasa que decido emprender, decido esto y yo obviamente no sabía por dónde empezar ni cómo se comía el tema del emprendimiento, pero me lancé, dije voy a lanzarme, soy emprendedor, quiero hacer esto, me puse a pagar cursos, mentorías y cosas para educarme de, de qué se trataba esto, porque yo en mi vida nunca vendí limonada, nunca vendí nada cuando yo estaba pequeño, realmente no hay nada en mi historia personal que yo diga, soy emprendedor. Bueno, algunas cosas que sí vendí, pero nunca he sido emprendedor afuera de las paredes de la empresa. Dentro de las paredes de la empresa siempre he sido la persona que tiene las ideas, el que trae proyectos nuevos, el que se le ocurren las cosas locas, el que gasta el presupuesto de las empresas. Yo siempre he sido la persona que siempre tiene una idea fuera de lo común, pero dentro de las cuatro paredes de la organización. Por fuera no lo había hecho. Entonces decidí convertirme en emprendedor, convertirme en mentor. Una de más grandes coach, Dome, ella me dijo, tú Jesús, tú tienes potencial para ser mentor de emprendedores por todo lo que tú sabes en el mundo corporativo. Yo, pero no sabía cómo se comía eso, pero lo decidí. Y en ese camino de decidir, una de las primeras cosas que hice fue, bueno, soy mentor, soy emprendedor, voy a hablar de ventas, aunque no tenía ni idea de hablar de ventas, agarré mi teléfono y empecé a grabarme, me grabé un reel, estaba en la cocina comiendo, desayunando, y me grabé un reel, hablando de ventas, hablando de lo más importante de la venta, que era lo poquito que había aprendido en el poco tiempo que había estudiado para ser emprendedor, o sea, los cursos y las mentorías que había pagado a ese instante, bueno, lo poquito que había aprendido, empecé a compartirlo. Y eso fue en octubre, y en marzo del siguiente año ya yo estaba dando una clase en vivo, clase en línea hablando de negocios, y después ahí mismo salió ChatGPT, y ya yo estaba dando una clase de ChatGPT, de lo que había aprendido, porque yo soy una de las personas que aprendo algo y lo aplico. O sea, yo no soy de los que va a un curso y espera que lleguemos al módulo 17 para después aplicar todo lo del módulo 1. Yo soy de los que está en el módulo 1, y mientras la gente está hablando, mientras estoy viendo lo que está pasando, yo voy tomando notas o haciendo cosas, yo estoy ejecutando, y al día siguiente paro, antes de ver el módulo 2, yo me consumí, me comí y saqué el módulo 1 completo. Y cuando ya termino eso, voy al módulo 2. Puede que el 17 nunca lo vea, pero yo voy ejecutando 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa es la quinta regla. Ejecutar sin tanto plan. Yo al día de hoy he dado 15 clases en vivo, 14, 15 con el lanzamiento del libro, 15 clases en vivo. Ninguna de ellas ha sido planeada con meses de anticipación. Sí, ya tengo un guión, ya tengo una estrategia, ya sé cómo montarla. La primera clase en vivo que di de negocio fueron, creo que 6 personas, y 4 de ellas eran amigos míos. Cuando di la primera clase de inteligencia artificial, sí pagué publicidad y metieron como 60 personas ahí. Y yo no era experto en inteligencia artificial. ChatGPT había salido 4 o 5 meses antes. Yo simplemente había pagado un curso
y me he metido. Y ya eso fue en marzo de 2023 y en octubre de 2023 ya yo di mi primera mentoría grupal. Y mentoría grupal, la forma como la di, yo no grabé la mentoría. Yo hice como un patrón de lo que yo quería dar en mi mentoría grupal. Tenía claro que eran los primeros dos módulos que iba a estar. O sea, sí tenía una estructura, pero no tenía las presentaciones hechas. Iba haciendo las presentaciones conforme a las personas, conforme al feedback que iba teniendo de cada una de la sesión. La primera sesión, que fue el propósito, hablar del propósito del emprendimiento, yo hice mi presentación, le puse ejemplos de propósito, ya sabía que la segunda clase iba del modelo de negocio, pero dependiendo del feedback que me dieron en esa presentación, yo ajusté la presentación del modelo de negocio y así fui rodando hasta que llegamos al módulo 6 que ya era de ventas, ya todo fue caminando, pero yo no lo planeé, yo no pasé meses planeando cuál era el contenido del programa perfecto. Y ese programa me trajo mis primeros $125. O sea, y no fue nada planeado, no fue nada planificado por meses. Simplemente tenía una estructura, lo decidí y ya. Entonces, si volvemos a los 5 pasos para lanzar cualquier cosa, para lanzar un emprendimiento, para dejar de procrastinar, el primero es sueña en grande, nunca sueñes en pequeño. Nunca digas, bueno, yo tal vez puedo mover este vaso para acá. No, piensa que este vaso lo puedes aventar y lanzarlo para la luna. Piensa que, piensa que quieres hacer algo, hazlo grande, así como Kennedy dijo en el 62 que los hombres iban a llegar a la luna en el 69 y no tenían ni remota idea de cómo lo iban a hacer, pero llegaron. Bueno, así mismo, o sea, sueña en grande, que cuando tú declaras ese sueño en grande, los sueños en grande se ejecutan. La segunda parte traza una ruta, o sea, traza algo, haz como yo cuando hice la ruta para construir, para llegar a la corporación transnacional, o sea, traza tu ruta, cuál es el plan básico, sin tanto vuelta, a dónde tú quieres llegar, o sea, cómo más o menos lo vas a hacer posible. No dejes que te digan que no en este camino, te van a decir muchas veces que no y probablemente personas muy cercanas a ti, no dejes que te digan que no. La cuarta parte, decide rápido aunque no tengas certeza. Decide rápido y ajusta lento. Aunque no tengas nada seguro, decide. Toma acción, no dejes que nada te paralice. Y el quinto paso es ejecutar sin tanto plan. Da el paso, ejecuta, no lo pienses más, no veas para atrás. Que en el momento que des el primer paso, el segundo pie, en el momento que pongas un pie adelante, el otro lo va a seguir y así en adelante. Entonces, estos son los 5 pasos que yo considero que son vitales a la hora de emprender cualquier cosa, a la hora de montar. Si te estás dando cuenta, aquí no te hablé de marketing, ni de venta, ni de modelo de negocio, ni de cliente ideal. Lo primero que debes hacer es estos 5 pasos y después averiguas todo lo demás.